tan alto que ahora yo ya no sé qué decir. Yo traigo mis cositas preparadas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por dedicar esta tarde de sábado, que yo entiendo que cada uno tenemos nuestras vidas, nuestras historias, nuestras cosas. Y a veces pues nos cuesta, ¿no? Un poquito decir, bueno, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Que sale más allá de lo que es nuestro entorno familiar y diario y cotidiano y todas esas cosas, ¿no? Así que yo os aplaudo a todos por dedicar parte de vuestro tiempo en poder entregarlo a los demás, compartiendo, aprendiendo y habiendo llegado otros de lejos hasta este rinconcito de Andalucía. Es un privilegio poder contar pues, con el señor Antonio Gordillo, representante de aquí, de esta parte del sur, en la coordinación de trasplante. Mis amigos de la Hermandad de Medinaceli, a los que tanto les debo y tanto les quiero y tanto les tengo que agradecer, no a nivel personal, sino por tantas personas que hoy seguramente han tenido esa segunda oportunidad y ese segundo cumpleaños que no pudo conseguir nuestra querida Silvia, pero otros han tenido la dicha con ella de conseguirlo. Mis hermandades de la Pastora, más ahí por ahí, bueno, pues todos los que de una manera o de otra han querido apostar, pues multiplicando la vida, como yo siempre digo, pues con proyectos como este, que nace un día cualquiera. Hoy me lo recordaban cuando aparecían por mi casa personas de la Hermandad de Medinaceli. En el año 2007 estaba yo embarazada, acababa de nacer hacía menos de un año mi hijo, el segundo, y llegaron esos enchaquetados por casa y yo digo, ¿qué querrán? Qué susto. Y resulta que venían a plantearme que lo que estábamos haciendo en la parte de Sevilla, en Málaga, en Huelva, pues querían traerlo hasta este rinconcito de Cádiz, en San Fernando, y empezar esta aventura, porque es una aventura, pues dedicando pues parte de lo que hacen en esta hermandad a ese multiplicar la vida con gestos tan preciosos como ese cirio, que aparentemente no tiene ningún significado, es un cirio más en la salida procesional, esos días grandes que salen a la calle. Pero ahora os contaré lo que significa, lo que ha significado para muchos y lo que significará para otros. Yo siempre digo que ¿qué hace una chica como yo en un foro como este? Pudiendo estar, pues eso, como queríais estar todos esta tarde, ¿no? Pues unos en el cine, otros a lo mejor paseando, otros tumbados en el sofá, viendo la tele, otros leyendo un libro, escuchando música. Y sin embargo, apostamos pues porque se puedan hacer cosas y por creer que un mundo mejor, más habitable y más justo es posible, ¿no? Mi historia comienza un 21 de enero, un día cualquiera del calendario, en el que yo estaba trabajando. Precisamente yo trabajo en televisión, como ha dicho Eduardo, desde hace tantos años. Y bueno, me pasó que yo siempre quería haber hecho pues, programas culturales, sociales, tal, pero me eligió un cura, que fue el padre José María Javierre, y desde ahí, desde ese momento, hicimos un matrimonio de desecho, yo siempre lo digo, y comenzó mi aventura en televisión con el programa sociocultural religioso Testigo Sol. Yo creo que aquello que yo no me esperaba nunca, porque decía yo, ¿qué hago yo ahora en el programa de los curas? Sin embargo, fue algo que fue calando, porque yo desde pequeñita, como bien ha dicho también Eduardo, me he educado en colegios religiosos y luego también la carrera, luego el máster también.
Y digo, y para colmo otro cura en mi vida profesional. Pues yo creo que todo eso significó para mí el conocer otra iglesia, porque Javier, el cura, era un cura del siglo XXII, creo yo, y pude conocer de cerca otras realidades, otras maneras de sentir las cosas, y una iglesia a la que no son los púrpuras o son los oros y son lo que muchas veces decimos, como podemos ver en Vaticano, sino que es esa otra iglesia entregada, como esta mañana hemos visto aquí, tanto con la primera charla como la segunda, de los trinitarios, cómo entregan su vida a causas tan grandes, ¿no?, como es la persecución religiosa o la reconstrucción de las personas como a Pepa, que la hemos tenido hoy, con la cual he disfrutado muchísimo y la felicito porque es un testimonio de vida impresionante, de haber salido hacia adelante, como lo son también en el mundo de los trasplantes. Yo jamás me imaginé que en un momento de mi vida, siendo mi primer hijo, pequeñito, con tan solo 7 meses y 10 kilitos, en un momento me pudieran decir, su niño ha sufrido muerte cerebral. Jamás pensé que podía decidir por su vida. Y simplemente miré a mi marido, y Eduardo dice que fue la decisión más dura de mi vida y fue la decisión más grande y más impresionante y más que nunca tengo palabras para poder calificar, porque yo tan solo pude pensar, si no me dicen que hay una oportunidad para mi pequeño, ojalá otros padres no tengan que pasar por lo que yo estoy pasando. Y simplemente pregunté, algo tan pequeñito puede donar. Me miraron y me dijeron, tranquila, que ahora vendrá el equipo de trasplante, ahora vendrá una psicóloga, ahora vendrá de no. Yo solamente quiero saber si algo tan pequeñito, con 10 kilitos, puede donar. Y me dijeron que sí. Y os puedo asegurar que en ese instante, esta madre que hoy os habla muere con José Andrés, y en ese instante siento tanta paz que esta madre vuelve a nacer. Yo siempre digo que desde ese momento Susana no es la misma madre, no es la misma amiga, no es la misma hija, no es la misma compañera, no es la misma vecina, no es la misma nada. Susana vuelve a nacer de pies a cabeza. Y siento que soy trasplantada de hígado, de corazón, de riñones, de páncreas, de sangre, de córneas, de huesos, de médula. Porque es tan impresionante sentir que tu hijo se va dando vida, que cuando a mí me dicen, gracias a los donantes nosotros volvemos a vivir, yo digo, gracias al trasplante, nosotros los donantes también volvemos a nacer. Se dice siempre, después de la muerte, que pues después de la muerte, con el milagro de nuestros grandes profesionales, viene la vida. Y yo siempre digo que egoístamente lo cuento y lo digo porque tal vez, tanto yo como todos los que estamos hoy aquí, mañana seamos receptores pues de un corazón que nos haga falta, de unas córneas para poder ver. ¿Quién sabe si mañana o dentro de un rato estamos a un lado o a otro de la balanza? Nunca sabemos. En décimas de segundo a mí me cambió la vida. A mí que me preguntaban, ¿qué tal tu pequeño, Susana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ni me preguntéis que estoy tocando el cielo con la punta de los dedos. Muerte cerebral. ¿Y ahora qué? Por eso que esa decisión que nace del corazón, por eso digo, las raíces, cuando has nombrado el campo de Gibraltar me daban un vuelco. Los maestros que he tenido a mi alrededor, mis padres,
todo eso que vamos aprendiendo, llega un momento, como dice Steve Jobs, que culminan todos los puntos y hacen que tú, ante el drama más grande que puedas tener, porque ni tan siquiera existen palabras para definir la muerte de un hijo, tú digas, ojalá otros padres no puedan pasar por esto. Hubo un día que decía mi marido, hoy echan un trasplante, van a echarlo en tal cadena, vamos a prepararlo. Total, que dejamos a nuestros niños dormiditos, tal. Nos ponemos delante de la televisión a empezar de ver el reportaje y no había empezado cuando digo, papá, me voy a la cama. Dice, ¿por? Digo, yo dije sí a la donación, claro que dije sí a la donación, pero entiendo que si tú fríamente no sientes que a otro le puede hacer falta un hígado, un corazón, unos riñones, no es agradable. No es agradable ver cómo se realiza un trasplante. Y tú puedes pensar que a mi niño le van a quitar el hígado, el corazón, los riñones que me estás contando. Vete a otro lado que a mí no me lo vas a contar, porque yo voy a decir que no. Si no tenemos claro, en el peor momento de nuestra vida, lo que significa una donación y un trasplante, el miedo se puede apoderar de nosotros. ¿Que tú me vas a pedir a mí el corazón de mi hijo? ¿Estamos locos? Pues sí. Y para mí, personas pues como compañeros que tenemos aquí hoy trasplantados, son los que me han hecho descubrir y entender ese valor de la donación. He tenido la suerte de compartirlo en Sevilla con la coordinación de trasplante. Ahora tengo la suerte de compartirlo en Cádiz con la coordinación de trasplante de Cádiz y sentir que esos profesionales van más allá de lo que significa ser profesional. Cuando yo frente a mí sentí cómo me preguntaba Ana, de la coordinación de trasplante, cuánto pesaba, tenía alguna enfermedad, y tú veías que no paraba de llorar. Yo decía, Dios mío, qué mal rato está pasando esta mujer y yo no la conozco de nada. Cuando tú sientes ahí que la humanización toca, tú dices, ¿cómo voy a decir que no? Cuando tanta gente de todas las edades están esperando que ese milagro suceda. Hay tanto sufrimiento detrás. Niños enchufados en una máquina, días y días, esperando un trasplante. Otros que se quedan en la cola porque no llega un corazón, o no llega un hígado, o no llega... De las cosas más impresionantes que yo he recibido fue el correo de un padre que a mí me daba las gracias por haber tenido la valentía de haber donado los órganos de mi hijo. Y me daba las gracias a mí, mientras que él acababa de perder a su hija hacía 5 días esperando un corazón. A mí ese correo me traspasó el alma y yo dije, ¿cómo me voy a quedar callada? Yo tengo que contar lo que significa esa donación y ese trasplante. Y quiero sentir pues que era su día, era su hora, y que gracias a la decisión de decir sí a la donación, pues hoy otras niñas vuelven a sonreír. Y otras familias, porque es que cuando hablamos de trasplante no es solamente quién se trasplanta, se sufre tanto alrededor. Hoy tenemos la oportunidad de que existe también la donación de trasplante de órganos de uno a otro vivos, entre vivos.
eso que llaman el buen samaritano, porque ni tan siquiera se conocen, o los trasplantes cruzados, pues porque a lo mejor desde la misma familia o amistad no son compatibles y sí se puede hacer con otras personas de otro lugar, y esos trasplantes, que de la muerte nazca la vida, es tan impresionante. Decimos que tenemos el mejor personal sanitario, los mejores medios podemos tener. A nivel, somos referentes en España. Pero a mí hay mucha gente que todavía... Yo digo, vamos a hacernos la foto con la tarjeta de donante. Y que a mí me da yuyu, ni me lo cuentes, ni me lo cuentes. Por eso yo siempre digo que si tuviéramos todos tan claro la importancia de la donación, otro gallo cantaría. Porque no existiría, como tuvimos nosotros que pasar, Ana y nosotros, la peor pregunta en el peor momento de la vida. Cuando alguien se te está yendo, cuando alguien se te va. Recuerdo una vez que me invitaron en Barcelona a un congreso de ortopedia pediátrica y dijeron, queremos que usted cuente su historia en Barcelona. Y yo digo, pero yo cómo voy a contar, yo no tengo nada que ver con la gente, no sé ni lo que es ortopedia pediátrica, es que no tengo ni idea. Bueno, pues allá estuve entre profesionales y era porque decía la importancia de donar huesos también. Y que si una persona como yo, que habla todo el día de donación de sangre, de médula, de esto, dijera también huesos. Porque había muchísimos niños que tras un trasplante, otro y otro, a lo mejor perdían el miembro, pues porque no había donaciones de huesos. Entonces, es tan impresionante. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, ahí están apareciendo algunas de las fotos de cosas de las que desde entonces yo en una charla habíamos terminado una hermandad en Sevilla y me vinieron unos niños y me dijeron, ¿tú por qué hablas solo para los mayores? ¿Por qué no hablamos de esto en los colegios? Y empecé a ir a charlas, a colegios, a asociaciones, y los niños también han sido parte de que fuera un impulso para mí también contar el tema de la donación. Y me decían, ¿por qué no hablamos de estas cosas en casa? ¿Por qué no hablamos de estas cosas en los colegios? ¿Por qué nuestros papás nos dicen si alguien muere no nos lo cuentan? Y desde entonces intento decir, la vida y la muerte son una misma cosa, pero como de la vida nace, llegamos a la muerte, pero como de la muerte también podemos llegar a la vida. Y los niños te cuentan cosas impresionantes, que nosotros los mayores tapamos y que transmitimos nuestros miedos a nuestros hijos. Con nuestra historia hubo muchos amigos que desaparecieron porque éramos todos de las mismas edades, y esto es en otro de los colegios, con los padres y con el AMPA y con los profesores. Y es curioso porque empiezas a hablarles y te dicen que no queremos ir al recreo. Digo, pero si llevamos 2 horas de charla, vámonos al recreo, que no, que queremos seguir. Y es impresionante como desde la donación y desde el trasplante. Y hoy que hablamos de hermandades y de cofradías, se han transmitido muchas cosas. Vivimos en un mundo de locos, que no paramos de correr, que no nos da tiempo a compartir, que no nos da tiempo ni tan siquiera a decir ¿cómo estás? Se pierden en el camino muchos valores, muchas cosas. Y desde el mundo de la donación se rescatan valores pues, como la generosidad, la solidaridad, la empatía. Y todo eso los niños lo reciben muy bien. Y te lo preguntan, y te dicen, Cuando a mí, a Hermandad de Medinaceli, de repente aparecen en casa y me dicen queremos comenzar este proyecto en el 2007 y arrancamos en el 2008 y llegamos hasta hoy. Es tan impresionante todas las cosas que han ido pasando, gente que también se nos ha ido quedando en el camino,
proyectos que ellos han arrancado pues con no solamente intentando contagiar a otras hermandades y cofradías, sino al compartir, bueno, esto, por ejemplo, tendría que venir Eduardo y contarme que hasta que yo de repente estoy un día en el Facebook y los vi, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Pues también a través del deporte también concienciamos con el tema de la donación. Yo puedo asegurar que gestos como estos, que a simple vista parecen insignificantes, esa camiseta que dirá la gente, ¿y eso qué es? Pues la gente pregunta y se interesa, y hay gente que quiere contagiarse y quiere colaborar y quiere... Y es fundamental entender que de verdad que con un sí a la donación, pues como fue en nuestro caso, que es uno de tantos, gracias a Dios en Andalucía, bueno, yo recuerdo ya hace unos cuantos años, y aquí hablará ahora nuestro coordinador, celebrábamos los 10.000 trasplantes en Andalucía de 4.000 donantes, ya ahora esa cifra es muchísimo más alta. Y a mí cuando me dicen, Susana, no entiendo cómo tú puedes seguir hablando y compartiendo tu historia, y yo siempre digo, porque si alguien de las personas que me oyen en algún momento tiene que decidir o tiene que preguntarse o tiene que ayudar a alguien en una decisión, ¿no?, como es el tema de donar. A mí, si esta mañana decía nuestra compañera Pepa que Prolibertas le salvó la vida, a mí Prolibertas, los trinitarios, en este caso con la Hermandad de Medinaceli, me han hecho que multiplique mucho la vida a través del gesto de llevar ese cirio y poder contagiarlo a otras hermandades. Y a nivel personal no es fácil desnudarse ante personas que tú no conoces, que sepan de ti, que conozcan tu historia, pero cuando realmente te llegan otras historias. Hoy me escribía alguien y me decía que había una niña de 5 añitos que estaba esperando un trasplante y que no llegaba, y yo dije, bueno, pues hoy voy a dedicar esta charla a ella. También había otra madre que me ha llegado a través de una psicóloga y me pedía también a ver si le podía ayudar, y había perdido a un niño también de 5 días, y esa madre se quería reunir con su hijo, ¿no? Y dejaba de importarle las cosas que aquí pasan. Cuando a mí la donación y el trasplante y decir sí, realmente me ha transformado la vida, me la ha transformado a todos los niveles. La escala de valores te cambia. Hay gente de aquí de San Fernando y de otras hermandades que seguro lo conoce, era uno de mis incondicionales, Paquito. Y con él descubrí de verdad el valor de la donación. Él estuvo 27 años y medio en diálisis. Después ha tenido la suerte de estar 14 años trasplantado y nos dejó físicamente hace 2 años. Era un impulsor nato de la donación, ha sido el que ha contagiado cantidad de gente. Todos los años celebramos un torneo por la donación de fútbol. El primer año que él fallece, él era muy bético y lo hicimos con los veteranos del Betis, allá en Sevilla, y al año siguiente lo hemos hecho con los veteranos del Sevilla. Y este año venimos a San Lucas, así que le pediré a la coordinación que también colabore con nosotros, porque este año hay un compañero de Donando Vidas, que es Eduardo Rangel, que tiene una historia también con su madre del mundo del trasplante y la donación, y haremos el torneo por la donación de Juan Francisco Morales, que es él, aquí en San Lucas, muy cerquita, ¿no? Entonces, no os podéis ni imaginar el que gestos como ha venido haciendo Medinaceli todos estos años, el poder contagiar y compartir historias distintas de trasplantados, de personal sanitario, de personas
de familiares de donantes vivos, el poder haber compartido esas historias, el que el día grande, cuando se sale a la calle, lleven ese cirio por la donación, es decir al mundo que no todo está conseguido. ¿Por qué? Porque un hígado, un corazón, unos riñones no se compran en farmacia. Ahí está la generosidad del ser humano y está el poder decir: la persona a la que quiero se va, pero se puede ir dando vida. Y yo creo que gestos como eso tienen un sentido tan incalculable, que hablaba Eduardo de bálsamo, y es más allá de un bálsamo, ¿no? Yo creo que el sentir que, por ejemplo, mi pequeño se fue dando vida, a mí me ha dado impulso para que poder decirlo, contarlo, compartirlo y sentir que la donación merece la pena, ¿no? Entonces, desde vuestras obras sociales, desde las distintas hermandades, por muy pequeño que os parezca, que decir sí a la donación es simplemente decirlo y ya está, no. Hay muchas personas detrás que están enfermas, que a veces no tienen solución, pero un poquito de esperanza siempre nos viene bien a todos, cuanto más a estas personas que dependen, ¿no?, de que un trasplante les llegue, y que no hay veces que como este padre que os he compartido no llegaba, ¿no? Bueno, pues con mi historia decido escribirla pues porque si hablaba con mis padres se echaban a llorar, mis compañeros de trabajo cambiaban. Esto es el Día del Donante, que se celebra en distintas comunidades, estás en Sevilla, y ahí estamos con compañeros de Salud al Día, que son también de Canal Sur Televisión, y con distintos, ahí está el que ha sido hasta ahora el coordinador de trasplante de Sevilla, Egea, y el anterior también, y bueno, y compañeros trasplantados. Ahí está la que me comunicó a mí, ahí está, a la derecha, la tercera de la bata blanca. Ella fue la que me comunicó a mí la muerte cerebral de José Andrés, y la verdad es que siempre que la veo me da un vuelco el corazón, porque al sentir cómo ella nos trató, cómo nos habló y cómo yo decidí desde ese instante el compartir mi historia y decir: merece la pena cuando los profesionales van más allá de su profesión y son realmente portadores también, ¿no?, de esperanza, de un momento tan duro, tan durísimo, el compartir contigo y el atreverse, ¿no?, a pedirte los órganos de esa persona que se va, ¿no? Así que, bueno, pues después de no poder compartirlo con mi familia, mis amigos, pues decidí escribirlo. Por eso nace el libro Lágrimas de Vida, que es este, que simplemente es mi testimonio desde que empieza el embarazo hasta que hacemos el trasplante. Dentro de este libro hay muchas personas, hay muchas historias detrás. Hay la suerte de que a través de Lágrimas de Vida se ha tocado a distintos profesionales también, como han sido el mundo de la canción. Salió una canción que después al final la escucharemos, que es Lágrimas de Vida también, con el cantante Javier Ojeda, que es un grupo malagueño típico de hace más de 30 años, Javier Ojeda, de Danza Invisible, que la canta con la cantautora Melu Raigada, que es de Sevilla. Componen la canción y hacen que la canción sea número 1 en la lista en el año que sale. Se contagian también las bandas de cornetas y tambores y realizan también una marcha con el mismo título, Lágrimas de Vida. Se extienden los cirios en las distintas comunidades de Andalucía. Y nada de esto tendría sentido si no llegara al corazón de cada una de las personas que les puede llegar una historia como Lágrimas de Vida, ¿no?, para poder remover, para poder concienciar,
para poder contagiar de que hay mucha gente detrás que detrás de gestos como estos hacen que merezca la pena decir sí a la donación. Hemos tenido la suerte de conocer pues, muchas historias, muchas personas, momentos muy difíciles, pero sin embargo, cuando por encima de todo y encima de incluso de tus propios intereses, ¿no? Porque hay gente que, yo en mi caso particular, había personas de mi familia que decían, fíjate, y encima va a donar los órganos del niño. O sea que lo veían mal. O sea que es que, no creáis, ha hecho mucho daño durante muchísimo tiempo, y yo que estoy en un programa religioso lo puedo decir, y los expertos en donación también lo han sufrido y lo han vivido, y desde el punto de vista religioso se ha hecho mucho daño, pues porque siempre se creía que había que irse al otro mundo con todo, ¿no? Con todo puesto. Y gracias a Dios, poquito a poco, pues también desde la Iglesia se ha ido intentando concienciar, se han escrito cartas pastorales, se han hecho documentos, incluso el Papa, ¿no? El Papa Francisco también ha dicho cómo donar también es un gesto de generosidad y de amor y de bondad, que es otra manera de hacer también apostolado, ¿no? Y la primera carta que surgió fue el cardenal Amigo, el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo, que escribió una carta que decía: no te lleves al cielo lo que aquí necesitamos, ¿no? Realmente plantearse decir sí o no a la donación no es fácil si no partimos de la base de que nuestras personas a las que queremos, nuestros seres queridos, se marchan, se van, pero se van dando vida, ¿no? Entonces yo creo que gestos como dedicar parte de estas jornadas, de este encuentro, a poder seguir concienciando y multiplicando el valor de la vida, yo creo que no tiene precio, y yo por eso os aplaudo y os doy las gracias en nombre de tantas y tantas personas que hoy, mañana y pasado seguirán esperando un trasplante. Le voy a pedir a nuestro querido coordinador que él sí que sabe de cifras, de letras, de personas, de cosas, y de que gestos como este tengan sentido, que también nos dedique unas palabras. Y yo también me gustaría que si quisierais saber cualquier cosa es el momento, y estamos dispuestos a contestaros a todo lo que queráis, bien una reflexión, un pensamiento, una pregunta, un interrogante que tengáis, lo que queráis. Por favor, don Antonio. Primero darte las gracias porque no os tengo que contar. ¿Se oye bien? Sí. Que no os tengo que contar nada, ¿no? Ya habéis visto el testimonio, ¿no? Y el testimonio es impresionante, y dar las gracias a Susana que va llevando ese testimonio y esa experiencia por tantos sitios, y que tanto bien hace a tantas personas. Yo no quiero enrollarme mucho, tampoco quiero apabullaros con cifras, ya lo ha dicho, y tampoco son más importantes, ¿no? Es cierto que España, como sabéis en los medios de comunicación, pues somos líderes en trasplantes, ¿no? Que es el objetivo de la donación. El objetivo de la donación no es ni más que personas que necesitan eso puedan salir adelante, ¿no? Y que no tengan ni que estar mucho tiempo en lista de espera, y que por supuesto no tengan que fallecer esperando ese órgano. De las cifras, pues bueno, pues son cifras muy importantes, y eso que nos llevamos los españoles, ¿no? Con la solidaridad. Me ha llamado la atención y digo, bueno, quería resumir un poco la charla en tres puntos, ¿no? Ella decía antes cómo es eso que de la muerte, de un hecho tan dramático, puede salir la vida, y que además pues, ha hecho muy bien porque ha llevado a 3 esferas, o a 4, o a 5, o a muchas más, ¿no? Que eso viene después como un bálsamo para la familia, todos los que los rodean. Y bueno, estoy aquí en un foro cristiano que os voy a decir, lo de la muerte que salga a la vida, pues no es más que un misterio, igual que la resurrección. O sea, no tengo que decir más, ¿no? Y con eso trabajamos día a día.
No sé qué deciros más porque... Yo te voy a preguntar. Hay una cosa que... Porque veréis, a mí ha habido una cosa que cuando yo llegué al mundo de los trasplantes con el doctor Bernal, con el equipo que tocó mi historia, ¿no?, personal, empezamos a dar charlas y conferencias y todo eso, y decía, y ahora viene la parte triste, y ahora viene la parte, ¿no?, la del donante. Claro, hablábamos del muerto, con todo el respeto del mundo, quiero decir. Pero entonces yo siempre me enfadaba con el doctor Bernal porque yo decía, me da mucha rabia que se diga la parte triste, la parte tal, porque es verdad, hablamos del muerto, pero es que sin donante no hay vida, sin donante no hay donación, sin donante no hay trasplante, es el primer eslabón de la cadena. Y yo no puedo hablar con tristeza del donante, porque es que de él nace la vida, o sea, de la muerte nace la vida, con lo cual él decía, sí, Susana, pero no creas que todo el mundo lo ve tan fácil, ¿sabes? Entonces, a mí lo que me llamó especialmente la atención es que no me vayas a regañar, pero verá, a mí me da mucha pena porque el donante es anónimo, y eso, bueno, si quieren luego lo hablaremos, pero el donante acababa en una mesa de operaciones y pasaba a ser anónimo, y a raíz de ahí ya era el trasplante y ya era, ¿no? Y sin embargo se nos empezó a dar la voz al donante, cosa que antes nunca se había hecho en ningún lugar de España, yo no sé del mundo, pero vamos, yo recuerdo que vinieron de Japón y todo a entrevistarnos, y Pepe me puso a mí con el japonés, y el japonés no paraba de llorar cuando cambiaron la ley del donante en, no sé si fue China o Japón, y entonces ellos no entendían como que nosotros dijéramos sí a la donación a través después de la muerte cerebral, y entonces yo creo que de las primeras partes del mundo ha sido Andalucía, en que trabajemos conjuntamente familiares de donantes o donantes vivos, personal sanitario y los trasplantados. Creo que eso ha sido un logro, que es que eso no se ve en ningún lugar del mundo. Pues seguro. Yo no sé si eso es bueno o malo. Seguro que no, y voy a lo que he intentado también decir, ¿no? Que, como tú dices, pues en España somos pioneros mucho, en Andalucía también, y una de las cosas es eso, el llevar parejo la donación y el trasplante. Se dice mucho por ahí en los medios de comunicación, en muchos sitios, que cuál es el éxito de España, ¿no? Para que, oye, por supuesto la solidaridad, eso es indiscutible, pero esa solidaridad sale cuando, y no, vamos, estoy parece que echando flores al gremio, ¿no?, de la medicina, pero que es así. El sistema público que tenemos de salud en España es una cosa impresionante, que favorece todo esto, y los profesionales, ¿no?, la formación de los profesionales y los que nos dedicamos a ello. Porque tenemos la posibilidad de ofrecer, ya lo he dicho antes, que era la tercera cosa que quería recordar de tu charla, de alguien que se le acerca, no a pedir los órganos, que a todos nos salen, porque a mí me sale también, pero hay que verlo desde otro punto de vista, a ofrecer la donación, a ofrecer un derecho y a ofrecer una posibilidad que se le olvida a todo el mundo, y es normal. Cuando has perdido a un ser querido, o estás muy concienciado, o lo normal es que ni se te ocurre. Os puedo decir que en el 90 y tantos % de las entrevistas que hago de donación, pues todo el mundo se queda, no lo sé, ¿no? El no lo sé es lo normal. Y ofrecer esa posibilidad, por lo que tú decías antes, que después, a ver, vamos a sacar algo positivo de un hecho fatal, del peor hecho del mundo, pues sí. Y ese es probablemente otro de los puntos de éxito del sistema de trasplante español, ¿no? Que en ese momento haya alguien, algún profesional, que se acuerde de los trasplantes, o sea, de los que necesitan un trasplante, y hable en boca de ellos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien? No. Allí. Sí. Allí parece que hay una.
del mundo de los trasplantes y de la restaurantes, del avance de la tecnología, en un futuro se podrá tener bancos para poder coger o eso bancos, órganos artificiales. Sí, porque hace poco los programas quiero saber si eso va a... Sí, claro, o sea, lo que son órganos artificiales, y bueno, ya ahora sabes con esto de las nuevas impresoras 3D y esas cosas, ¿no? Hay un montón de tecnología, lógicamente. Eso se está estudiando. Pero, hombre, no tengo ni idea de cuándo eso se llegará a desarrollar. Desde luego queda mucho. Probablemente no antes de 20, 30 o a lo menos más años, ¿no? Porque también en los años 80, 90 creíamos que en el año 2000 íbamos a ir montados y estamos igual que antes, ¿no? Vestimos un poco diferente y como os digo, pues no sabemos cómo va a ir avanzando esto. Algún día que se llegue a algo, pues puede ser, pero hoy es impensable, es imposible. Está presente en todos los profesionales de la sanidad, en todos los hospitales, en todos los centros de urgencia, esa posibilidad de ofrecer siempre la donación al centro de coordinación. Es un hecho que está actualizado dentro de los profesionales que atienden a las muertes súbitas, a los accidentes y todo el tema. Debía de ser. O sea, como decía antes, uno de los éxitos del programa español es eso, la formación que tenemos todos los médicos, no solo los que nos dedicamos a esto, sino fundamentalmente compañeros. Yo soy médico y soy especialista en cuidado intensivo, que por desgracia pues, es un hecho donde se generan la mayoría de donantes, por lo que te decía, accidentes, hemorragias y situaciones catastróficas. Y son los compañeros y con los que yo trabajo los que están un poco pendientes de eso, ¿no? De cuando hay alguien que ha fallecido o está a punto de fallecer, recordar la posibilidad esa. Que se escape alguien, siempre puede escapar. La donación de médicos, ¿hasta qué edad se puede considerar eficaz? ¿Por parte del donante o del donante? En teoría no hay edad. Lo que sí es verdad es que por encima de los 40 o 50 años, pues la posibilidad de que esa médula sea realmente eficaz y demás baja, como todo. Pero cero nunca hay nada, ¿no? Cuando decimos no solo médula, sino en órganos tenemos cada día personas, porque bueno, por suerte fallecemos más viejos, ¿no? Y los accidentes, que eran muchísimos hace muchos años, pues ya han disminuido mucho, ¿no? Y cuando fallecemos pues con más edad, bueno, lo que quería decir que no hay un tope de edad en nada, ni en órganos tampoco. Y hemos tenido, bueno, hace poco 82 años de personas donando. Y eso lo tenemos. De médula no, de órganos. Pero bueno, todo no. Con 82 años, por ejemplo, el corazón no se puede, hay otros órganos, pero sí hígado, riñones, otra serie. Sí, hígado y riñones, y el hígado sobre todo, sirve mucho. Córneas puede, bueno, eso son cosas que hay que verlo, ¿no? En caso a caso. Bueno, una cifra, en torno al 10%, 10, 15% de los fallecimientos que se producen en un hospital podrían llegar a ser donados. Fijaros que es una cifra muy pequeña. Morir no nos vamos a morir todos, pero solo el 10% podríamos, y podríamos no quiere decir que no fuéramos. Me explico, que hay que ver las situaciones, porque eso sabéis que hacemos un estudio, una serie de cosas, pues bueno, primero que sea todo válido y después compatibilidad. O sea, que estamos hablando de números muy pequeños, que no todo el mundo, porque por mucho que quiera, puede llegar a ser donante. ¿Alguna pregunta más? Ahí. ¿Hay más rechazo o No, hay más
concentración, afortunadamente, gracias a Dios. Cuéntanos, que no. Ahí voy. Ante las hermandades, bueno, cuando empezamos con la historia de las hermandades, ni locos querían, porque es que les daba mucho yuyo a la gente. Entonces, bueno, lo primero costó que arrancar. ninguna religión en el mundo prohíbe la elaboración del trasplante, ninguna. La católica es mucho menos, ¿no? Y hace muchísimos años, pero bueno, otra cosa es la cultura, ¿no?, que tenemos y la percepción que todos tenemos, y como ella decía antes, pues la percepción incluso aquí en Andalucía, por el culto a la muerte, bueno, por una serie de cosas que, bueno, pues no voy a decir. Pero bueno, rechazo la aceptación a la no donación es muchísimo mayor ahora, ¿no? Bueno, las cifras que tenemos actuales son más del 80% de las familias dicen que sí. O sea, que quiere decir que incluso cerca del 90%, o sea, que menos del 10% dicen que no. Afortunadamente, porque la campaña de información es muy importante. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Yo supongo que de aquí saldré hoy un gran porcentaje convencido, espero que todo, ¿no? Pero lo importante es que lo sepamos y lo transmitamos, aunque hay una forma legal, que es el documento de voluntades anticipadas, lo más eficaz es hablarlo con la familia, que tu familia, que es la que va a tener la voz en ese momento, lo tenga que. Yo a ese respecto quería comentar una anécdota de hace 20 y tantos años, que mi mujer, que me acompaña aquí al lado, es donante de órganos. Teníamos 20 y poco de años, y cada vez que veía el carnet de ella me entraba escalofrío, no lo quería ni ver. Desde hace unos años, los 4 miembros de la familia, mis hijos y nosotros, somos los donantes de órganos. Entonces la concienciación yo creo que ha cambiado bastante en ese aspecto, y es verdad que hay que tomar conciencia y intentar ayudar en ese aspecto a que Sí, es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Parece, como decía Susana antes, ¿no? Vamos a hablar, a mí no me hable de eso de yuyu, ¿no? Como en la cultura o la cosa ancestral esa que tenemos, que parece que por hablarlo no nos vayamos a morir mañana, ¿verdad? Que a lo mejor nos morimos hoy, ¿no? Que o si Dios quiere, dentro de 30 o 40 años. Pero bueno, es que es un hecho que está ahí. Y bueno, yo quizá porque es que vivo con eso todos los días, pues, me doy cuenta que en el momento menos inesperado me llega mi turno. Por eso le decía antes, Susana, que no es ninguna tontería el hablar esto, ¿no? Porque, bueno, aunque sea granito, pues la gente, como usted, pues, bueno, si lo desconoce, pues es normal que nadie diga ni sí ni no, o todo lo contrario. Bueno, pues ya tiene la oportunidad. Seguro, si le estoy diciendo que hasta con 80 y tantos años se puede, o sea que... Perdón. Pues mira, he traído unos cuantos que me han conseguido en una librería, abajo lo pondremos. Bueno, no sé dónde lo vamos a poner, aquí fuera donde las cosas donde han entregado las cosas de las acreditaciones. Eso. El libro, la verdad es que para mí que fue una terapia, porque en realidad es verdad que es que bueno, cuando yo
casualmente esa semana tenía yo que haber grabado un programa, la semana que pasó, tenía yo que haber grabado un programa sobre la donación y claro, cuando ocurre nuestra historia, los de la coordinación saben y dicen el accidente que ha sucedido es del hijo de Susana, que es la que venía esta semana entonces bueno, es verdad que desde toda la vida habiendo tratado este tema y tal como periodista y de repente lo vives en primera persona, pues igual que te ha pasado a ti, te ha cambiado la percepción desde que te lo dice tu hijo hasta que ya conoces de cerca la historia, pues te cambia radicalmente todo, ¿no? Y yo hay gente de mi alrededor que bueno que le costó aceptar el que nosotros donáramos los órganos y ya una vez que nos vieron a nosotros y cómo habíamos reaccionado y cómo estábamos viviendo la historia desde el primer momento, pues entendieron que era prácticamente habernos salvado, ¿no? Había sido como nuestra terapia particular, ¿no? Yo siempre lo digo. Y ya la nueva edición no viene, pero el epílogo que lo hizo mi maestro, que fue Javier Rey, decía, os lo voy a leer porque esto ya no viene en el nuevo, dice al lector escamado podrá parecerle que esta mujer se ha fabricado una cápsula artificial donde disuelve su pena, entre motivos religiosos y humanitarios. Por eso daría sensación de paz. Pues no, el niño le ha dolido y le duele, cuanto puede hacer sufrir un ovillo existencial que día a día maduró en su vientre. Es verdad, el dolor y la aceptación. Dudo si de no entregar los órganos del niño para bien de otros, veríamos a Susana tan relajada y tan serena. Ha sido así. Dios, que pronto traiga otro hijo. Ese fue y después así lo veía la gente, verás, que yo hasta después no... Y después don Carlos Amigo, que era el arzobispo de Sevilla, escribió el epílogo, que este tampoco viene en la edición nueva, dice: nunca hasta ese momento habíamos visto un rostro tan colmado de vida, y el pequeño decían que estaba muerto. Imposible creerlo, pues cuanto acompañaba a ese cuerpecillo tan querido, rebosaba vidas raudales. Sus padres, con lágrimas que parecían agua bendita, lavaban una y otra vez con los besos más entrañables la blanca frente de su hijo. Los hermanos franciscanos que cantaban alabanzas a Dios, irrepetibles por su alegre hondura. Y en todos cuanto allí estábamos se producía el milagro de la resurrección anticipada de aquel pequeño que desde el cielo nos sonreía y enviaba besos de esperanza. Esa fue la donación. Entonces veréis, fue el hecho de escribir el libro, para mí fue una terapia, también ha sido para otros después, a través de la historia, leerla y comprender también el proceso de la donación y insistir en que de cómo de la muerte pues nace la vida, ¿no? Que yo creo que no hay milagro más grande que el que hacen ellos con las manos y hacen también los órganos de la persona que se va al que lo necesita. Entonces yo creo que ese es el gran milagro y por eso es tan importante esto, como esta cofradía, mi querido Eduardo, que no ha parado de insistir desde el minuto cero en insistir en el tema de la donación. ¿Sí? ¿Había una pregunta? No lo he visto. Ay. Aquí lo digo, es que al decir ahora a las manos, no cabe duda que los urbanos pues se especializan en esos trasplantes. Cuando han realizado un trasplante y sale bien, se denota algo, se manifiesta en ello esa alegría de que han logrado hacer algo y que han dado una vida nueva. O, bueno, otro más, otro más que el tío. No. Complicado. A ver, uno por mucho que haga la misma cosa muchas veces, coge unos ciertos automatismos.
pero te puedo asegurar que no es lo mismo, de uno a otro, y que te da con la satisfacción de haber hecho algo importante. No solo el cirujano, sino todos los que además participamos en eso. Hombre, claro, y te puedo decir lo contrario, que nos llevamos todo una gran decepción cuando sale mal, porque las cosas pues de vez en cuando pues no salen bien. Afortunadamente pocas veces, pero... Yo soy donante desde que tenía 18 años. Soy donante de los 18 años. Mi padre murió tenía yo 17. A mí no me llegaron a preguntar, y eso era la primera vez, no me llegaron a preguntar si quería. O sea, no, y en eso se me quedó. Y entonces, pues, cuando cumplí 18 años, pues, a los 4 o 5 meses, pues, tuve la oportunidad de ir preguntando dónde podía y me hicieron el de órgano. Y siempre me ha quedado la duda de que si eso estaba en la pregunta. ¿Sí? Porque hace tantos años, yo el día que me pase, si hay alguien en contra, eso por haberlo hecho yo. Y ahora, mira, la suerte de que conozco a Antonio de esa época, de cuando murió mi padre. Y mira, yo no era médico entonces. No era médico, éramos catequistas todos. Éramos catequistas juntos. Y nunca he tenido la suerte de podérmelo encontrar a hablar de este tema. Y ahora te pregunto, ¿estaré por ahí guardada todavía, Antonio? No. Esos datos se pierden. No, Es lo que has dicho antes de lo del testamento. no, eso es importante tu pregunta, porque así incidimos en cómo hacerse donante, que lo hemos hecho de pasada. Tengo mi carnet. Esto es testimonial. Eso. Ese no es el que tengo yo, el mío hay un chiquitito. Otro Bueno, más hay antiguo. otro que es más antiguo, sí. Este es el... corazón, al centro, algo así. Sí, este es nuevo, pero esto es testimonial. Él lo va a Entonces, contar. el mío no vale. No es que Sí, no sí, valga, vale, sí, vale. vale a nivel testimonial de tu familia, cuéntalo tú. No, Claro, pues sí, pero- tú lo sabes igual que yo. Pero me gusta escucharlo. Si Sí, tú quería te que a mí me sabes. pase algo, Mira, que hay hemos apuntado. la forma más eficaz, o sea, hay tres formas de hacerlo. Una que es la que tú has hecho y la que hace mucho gente que lleva simplemente esto en la cartera. Si por suerte alguien lo ve, pues es un testimonio, es un signo, es una expresión tuya. Oye, pues mira, recordad que yo soy donante, como el que lleva aquí colgado una medalla con el grupo sanguíneo, y si se pone soy donante y alguien lo ve, pues dice, oye, pues este hombre quería ser. Eso es el primero. El segundo y el más importante, o el más eficaz, como os decía antes, es la familia, los allegados, amigos y conocidos. Claro, si lo sabe, hace propaganda y postular. Y encima son los que van a hablar cuando se les pregunte, porque a ti no te podrán preguntar. El médico Pero que- como haya uno que diga que no, Pero es que Entonces- esa voluntad, si yo soy mayor de edad. Por eso hay que intentar. Eso, Eso es. Y después la forma ya legal, totalmente legal, que esa nos cuesta más porque hay que ir a hacerlo al centro de salud, que es el Pero es registro de... gratis. Sí, sí, Pero es gratis. No, es gratis, gratuito. Digo que cuesta, digo porque hay que acercarse a un sitio, pero que puedes hacerlo. Es un registro oficial que se llama de voluntad anticipada, donde se te va a preguntar una serie de cosas que cuando llegue pues, una enfermedad, una serie... Y hay un apartado que te dicen si quieres ser donante o no te órgano. Y es un sí o un no. Si tú contestas que sí, pues es que sí, porque un documento eso sí que es legal. Es un documento totalmente legal. Lo podéis hacer aquí en los centros de salud. El centro de salud en el hospital, os acercáis, pedís una cita, vais, os hacen una entrevista, firmáis un documento y... es que claro, que te hace donante, pues, ya no te queda, porque claro, eso no tiene que llegar. Yo pienso la voluntad de... tiene que ser con voluntad, si no, no. De todas formas, incluso en ese caso, hablaríamos con la familia. es lo que se llama testamento vital, ¿no? Testamento vital, documento de voluntad anticipada. Que no vale nada más que tener carnet. Sí, pero insisto, el que no lo tenga tampoco quiere, porque muy poca gente lo tiene hecho y sin embargo pues es el momento de que alguien llegue, algún médico que pregunte eso, y por eso insistimos siempre en la familia y conocida. Si tu familia sabe que ese es tu deseo, a ver, el culto de la muerte, como decía antes Susana, que antes yo recuerdo
recuerdo, mi abuela, no la que ha fallecido hace poco, sino la otra, se compró un nicho en no sé qué zona del cementerio, a tal altura, porque eso era muy típico aquí, ¿no? Que no dé ni el sol, ni el no sé qué, no, una cosa que nos puede parecer una tontería, pero Sí, que era pero así. no lo era. Pero todo el mundo respetaba esa voluntad, ¿no? Claro. Si ella quería incinerarse, quería enterrarse, quería enterrarse con un escapulario de no sé qué, o vestida de Betty, o de Claro. no sé qué, pues se hacía. Pues igual que eso, hay... o del Cádiz, de Sevilla. Que igual que se respeta eso, pues hay que respetar tu decisión. Y tu familia tendrá que respetar que tú has dicho eso y que quieres ser. Aquí don Eduardo nos dice que tenemos que terminar. ¿Alguien más? Rápidamente. Sí. Yo tengo una duda con lo que has dicho, porque preguntáis primero a la familia. Vamos a suponer que la familia dice que no. ¿Consultáis a ver si tiene hecho la No, voluntad de...? si la tiene... Quiero decir, una vez que la familia ha dicho que no, luego nos vamos a registro de voluntad. No, En ese caso al revés. Al revés, siempre se consulta primero el registro y como nadie lo tiene hecho, bueno, casi nadie, pues entonces hablamos con la familia. Se da el caso que, por ejemplo, alguien lo tenga hecho, diga que quiera ser donante, y ya hacéis, vaya a la familia y le decís, os comunicamos que vamos a traer los órganos, o Claro. Hemos tenido nada más que uno, porque te digo, porque nadie lo verá, son muy pocas las personas que lo han hecho, entonces pues cuando lo consulta pues muy poco, la probabilidad es muy baja. Solamente hemos tenido un caso en el que mire, saben ustedes, normalmente el que hace eso lo habla con su familia, porque tienes que poner a los representantes y pondrá pues o a tu marido, a tu primo, a tu amigo, a tu amiga, o lo que tú quieras, pero habrá alguien que lo sepa. Entonces, bueno, pues simplemente se le da a conocer pues, las circunstancias, saben ustedes que ella o él tenía el documento y bueno, pues... La última. Cuando se habla de consentimiento de la familia, cuando se habla de familia, el ámbito puede ser muy amplio. Claro. ¿Quién realmente decide eso? Cuando hay unos padres y un marido, por ejemplo. El marido prevalece. Hombre, normalmente eso no, el marido... Si el marido mujer, marido mujer. Pues, debe de ser el que tenga la voz cantante, hijos. Bueno, eso legalmente es así. Normalmente no intentamos nunca llevar esto a ningún término legal, porque esto no debe de ser nunca una disputa, ¿no? Simplemente, pero bueno, es lógico que pues, el que prevalece o la voz cantante, si está casado, sea el marido o mujer, los hijos en segundo plano, hermanos, ya no sé, padre, no sé, ya lo normal. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo no sé si don Eduardo va a decir hasta mañana, Lucas. No. Pues escuchamos la canción de la letra de ahí os he dejado unos, quien quiera una piedrecita o